Vamos a arrancar con lo que tenemos previsto el día de hoy. Es un estudio bastante intenso, el estudio de la cultura griega. ¿Por qué estamos estudiando la cultura griega? Porque es la fundación cultural de Occidente. Nosotros somos Occidente. Nosotros provenimos de la cultura clásica griega, después la cultura romana, después el Imperio Romano se subdivide, se crean los reinos de Castilla, Aragón. Castilla manda unos barquitos a América, conquista América y prácticamente se dividen allí, ¿verdad?, entre Portugal, España e Inglaterra, parte del territorio americano, pero llega a nosotros la idiosincrasia de la universalidad del conocimiento, que es justamente el conocimiento universal griego, donde está la poética, la lírica, la música, la psicología, la historia. Prácticamente todo el conocimiento que nosotros llamamos universal proviene de la cultura griega. En estos tiempos donde está todo, digámoslo así, en un proceso de destrucción para una reconstrucción o para un entendimiento de lo que estamos viviendo, es importante regresar a las bases. Y metafísica justamente es un término que se acuña en la antigua Grecia, que brinda Aristóteles por medio de los estudios, y él establece justamente la metafísica como aquello que no se puede identificar en cosas físicas, ni en matemáticas, ni demás, sino que está más allá de todo ese ámbito. Principalmente las causas primigenias de la vida, los principios universales de la vida, el amor, la bondad, la voluntad, que los griegos ustedes saben que establecieron como dioses. Cada uno de los dioses de la teogonía griega, de la mitología griega, forman parte justamente de ese estudio y de esa dinámica que los griegos pues sabían muy bien. Entonces pues vamos a arrancar con lo que tenemos previsto, si les parece bien. Y bueno, todo esto forma parte de diversos cursos que se están dando en el Centro Metafísico. Centro Metafísico, bueno, pueden buscarlo en redes, Centro Metafísico de Bienestar Integral. Aquí estamos en la Escuela Metafísica 7 Rayos, que tiene actividades también diario, en la mañana, en la tarde. Ustedes también pueden acudir a todos los cursos que gusten, si les queda muy bien. Y bueno, el espíritu espartano, esto justamente vamos a hablar de algo espiritual. La espiritualidad no es algo solamente que, digámoslo así, sea tomar un rosario o sea hacer un tipo de meditación. La espiritualidad se lleva en la vida diaria y en las acciones. Esto se llama meditación en el alma. La meditación en el alma es proceder meditando en tu ser divino y que todas las acciones de tu vida sean mientras tú meditas en ese ser divino. Si estás barriendo, tú estás en tu conciencia superior en el ser divino y trabajas. Si estás luchando como lo hacían los espartanos o trabajando físicamente y demás, esto también parte de la conciencia del alma. Esto es muy importante que nosotros empezamos a estudiar todo esto. Los espartanos tenían una unión muy especial con el alma y el maestro, Dios, como quieran verlo, que era más importante para los espartanos, era Hércules. Hércules era como el ídolo de todo espartano. Los trabajos de Hércules son pieza esencial de estudio metafísico porque ayudan al ser humano a cómo descubrirse a sí mismo y cómo trascender la parte humana, que es justamente en la cual estamos metidos. Entonces, bueno, todo ese espíritu espartano se encuentra allí, y aquí está la lámina de la presencia yo soy. Es la lámina en donde meditamos en nuestra alma. Nuestra alma es este aspecto superior que nos conecta con nuestro ser divino, que es la presencia yo soy. El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿En cómo estamos divididos? Espíritu, alma y cuerpo. Muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos nuestra mente en cosas metafísicas superiores como el amor, la voluntad, la sabiduría, nuestra mente se va al alma. Y allí, aunque es un plano abstracto, desde allí vienen a nosotros recursos. Y esto es muy importante que lo sepamos. Nunca estamos solos y siempre tenemos acceso, digámoslo así, a esa nube de conciencia superior, a ese aspecto superior desde donde pueden bajar todos los aspectos que nosotros tengamos. El asunto es no taponearse la cabeza.
no pensar, ay, aquí se detuvo esto, ya no sé qué voy a hacer. Hay que descorcharnos la mente, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y saber que siempre hay algo superior. Siempre hay soluciones que no imaginamos. Siempre hay una prosperidad que ni siquiera nosotros pensamos. Nosotros pensamos una modo y decimos, yo quiero prosperidad en mi vida. Pero hay una prosperidad superior que nosotros ni nos imaginamos. Imagínense decir que la prosperidad para nosotros es algo específico. Limitamos la prosperidad en sí, cuando por supuesto procede del infinito y de lo superior. Entonces, nosotros sabemos ahora que los pensamientos son cosas. ¿Cómo así? Bueno, las personas en este último año han estado muy cerca de sus pensamientos, porque no han tenido a dónde ir. Cuando teníamos a dónde distraernos, ¿verdad? Muchas veces olvidábamos nuestros pensamientos, pero cuando estás allí, en realidad te topas con él mismo y puedes pensar en muchísimas cosas, obstáculos, limitaciones, dificultades, problemas, o puedes tener también en tu mente este inventario superior: amor, sabiduría, voluntad, felicidad, paz. Y esos son ítems, son cosas que existen en el plano metafísico, son reales. Los pensamientos son cosas. Entonces hay que poner la mente en lo que ustedes quieran, porque en aquello que piensas, en eso te conviertes, nos dice el maestro Saint Germain. Entonces ahí está, este trabajo, por supuesto, es un trabajo importantísimo, y el estudio de la cultura griega nos lleva al descubrimiento de ciertos símbolos. Los símbolos son en sí metáforas, son alegorías que nos van a dar específicamente cómo podemos avanzar. Y entonces, bueno, todo el que viaja y estudia se culturiza y evoluciona. O sea, un viaje de estudio a Grecia o un viaje normal va despertando dentro de nosotros fibras de ese espíritu griego, en este caso espartano. Si desean participar de esta enseñanza, no se requiere ningún requisito previo. Sí, pues con más razón, ¿verdad? Ahora que sean puros adultos es importante. En casa, pues escuchan familias, pero esto es justamente para que vayamos adelantando, ¿verdad? Entonces, si ya con todo lo dicho todavía quieren participar de esta actividad, es mi deber preguntarles si quieren todavía seguir. Si no, pues ya, pues no, si están todo ok, allí atrás, sí. Ahí está el dedito, muy bien, pues vamos adelante. El espíritu espartano, por supuesto, estas son de las cosas que uno tiene que tener en su haber. Uno tiene que saber que esas cosas existen y que en realidad tenemos acceso a ellas. Es una actitud, por supuesto, fuerte, valiente, echada para adelante. Es levantarse, yo se los voy a poner muy dramático, pero el objetivo es pedagógico, es con furia. Hay que levantarse furioso para hacer lo que uno tiene que hacer. Furia por hacer las cosas de nuestra vida, no furia de enojo con nadie. Un sentimiento, por supuesto, de romper y de hacer para adelante y de hacer todo lo que tenemos por delante, y uno necesita esa fuerza que es del primer rayo azul, de la voluntad. Esto es muy importante. El color azul nos da voluntad, nos da fuerza. Cuando a ustedes les cueste trabajo levantarse en la mañana, visualicen un rayo azul y se van a levantar. Bueno, ya van a ver cómo, no me crean nada, ustedes véanlo, pero es un color, una vibración que te incita, por supuesto, a la fuerza, a echar para adelante, a levantarte, a sobreponerte. Que hay una situación de salud y demás, esa es la fuerza de voluntad que se requiere. No necesitas pedirle permiso a nadie. Estamos mal acostumbrados a tener que pedirle permiso a alguien, o digámoslo así, consideración por alguien, pero si es bueno, positivo y demás, te sales. Tengo un padrino que quiero muchísimo y él todas las mañanas se sale porque es hiperactivo. Ya desde las 4 de la mañana anda despierto, como a las 6 se sale y nadie sabe a dónde sale. Pero cuando regresa con una bolsa de pan, de verduras, frutas y demás. ¿Le tuvo que pedir permiso a alguien para hacer eso? No, al contrario, todos agradecidos porque ya traía el desayuno allí. Y eso, por supuesto, es la voluntad. Miren, es así. Ustedes tienen que, y todos tenemos que desarrollar la voluntad. Y es hacer las cosas sin preguntarle a nadie. Si es bueno, nada más míranlo así, es bueno, positivo, ayuda, no le hace daño a nadie,
échenle para adelante, porque ustedes no saben si eso se los inspiró su alma. Y eso tiene resultados y tiene cuestiones en un futuro. Entonces es súper tremendo. Nosotros no sabemos muchas veces el impacto que tienen nuestras acciones, nuestras palabras. Acercarnos a una persona y darle aliento y decirle, tú puedes, tú échale, aunque no lo conozcas. ¿Por qué puedes decirle eso? Con conocimiento de causa, porque eso sí existe en el haber espiritual de cada uno de nosotros. Esparta era una antigua ciudad griega, parte de un territorio llamado Laconia. Por eso se conoce que hay seres lacónicos. Un ser lacónico es un ser de pocas palabras, que con pocas palabras define su vida, su realidad, su situación. Estos seres eran de primer rayo de naturaleza militar. Hay que considerar también estos aspectos y también cómo son los militares de pocas palabras, ¿verdad? Capital de Laconia, donde se cultivó el espíritu espartano. Entonces, cuenta la historia que cuando Jerjes, un villano por allí, un bárbaro que quería destruir todo el territorio de Grecia, estaba por allí, llevó, por supuesto, a uno de sus secuaces a hablar con Leónidas, el rey de Esparta. Y cuando le dijo, bueno, Jerjes va a venir a conquistar y va a acabar con ustedes, porque somos un montón. Entregan las armas para ahorrarnos todo este litigio. Y fue cuando Leónidas le dijo que vengan por ellas. Y eso, por supuesto, es una frase lacónica. Con una frase definió, no nos vamos a rendir, vamos a luchar, vamos a acabar con todo eso, ¿verdad? Y por supuesto comenzó esa guerra que se explica en la película 300. En Esparta solamente los fuertes prevalecían. A los 7 años, las madres daban sus hijos a una escuela llamada el Cosmos, pero era una escuela sin escuela, por así decirlo. Era una escuela donde se les ponía desnudos a la intemperie y descalzos a trabajar gimnasia en el sol, en la nieve, con los fríos, no importaba el clima, no importaba lo que estuviera pasando, se ponía allí, los padres entregaban orgullosos a sus hijos en ese momento, debido a que pues podían estar allí. Y tenían 2 reglas los niños. Podían robar, ellos tenían que hacerse su alimento. Podían robar, pero si se los descubría, se los acababa con ellos. Si no es que se los expulsaba de esa ciudad. Era como una vergüenza, digámoslo así. Esto para que desarrollaran habilidad incluso para robar. Si lo iban a hacer, que lo hicieran bien. Pero por supuesto era drástico, ¿verdad? Esto por supuesto también tiene que ver con la fortaleza interior. El espíritu espartano, hoy nadie de ustedes va a estar puesto a la intemperie, nadie de ustedes va a vivir ese tipo de cosas porque ya lo vivió alguien, y eso es muy importante. Si algo ya no tenemos que pasar nosotros es porque alguien ya lo pasó por nosotros. Es súper interesante. Hay personas de nuestra familia, por ejemplo, que pasaron por cosas tremendas, por decirlo del modo positivo, y eso hace que si nosotros aprendimos, nosotros ya no tenemos que vivir esas cosas. Ahora sí que ellos se sacrificaron para que nosotros pudiéramos acceder a eso y a un mundo superior y demás. Entonces todo comienza en la mente, la fortaleza mental. Te viene una idea negativa, no la acepto, le quito poder, le tienes que hablar a tus pensamientos. Como los pensamientos son cosas, tienes que estar todo el tiempo trabajando mentalmente con eso. La mente fuerte se puede concentrar. La mente débil... pasó la mosca. Siento frío. Está sonando mi celular. Todo ese tipo de cosas están fuera del asunto de Esparta. Y eso es muy importante, ¿verdad? Como dijimos, estar bien atentos y concentrados, ¿verdad? Las emociones equilibradas, es muy importante el trabajo emocional, el equilibrio emocional y la pureza etérica. Hay varias sesiones que hemos desarrollado en el estudio de la
la pureza etérica, y el éter es donde se guarda todo el registro de todo lo que ha sucedido en nuestra vida, de nuestras tendencias, de nuestras actitudes. Podríamos llamarlo, equipararlo al inconsciente. Entonces, allí es por supuesto que tenemos que trabajar en purificar nuestra mente. Todo recuerdo negativo que tengamos, vamos a hablarle mentalmente y decirle: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Un amor que ya no te responde: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Un ex jefe: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y así con cada cosa. No importa si es material, inmaterial, conocido, desconocido, pasado, antiguo, hay que trabajar esa purificación. Y Serapis Bey es el maestro que justamente tuvo una encarnación como Leónidas, rey de Esparta, y él dice que por cada una de las disciplinas que asumía cada uno de esos hombres, él la septuplicaba. O sea, en relación 1:7, si, qué sé yo, hacía como si fuera un gimnasio, ¿verdad? Si los otros hacían un abdominal, él hacía 7 abdominales. Si ellos tenían un turno de tantas horas, él tenía un turno de 7 horas, por así decirlo. Por supuesto, nos habla de un rey, en este caso comprometido con esta cuestión. Y entonces Esparta era de las pocas ciudades que no tenía muros para entrar, una ciudad abierta, porque ellos decían que los hombres de verdad son una mejor muralla que un montón de ladrillos. Por supuesto, ellos estaban bastante certeros acerca de lo que hacían con cada uno de sus espartanos y espartanas. Las mujeres espartanas eran reconocidas también como mujeres fieras, tremendas. En alguna ocasión hubo una guerra, salieron los soldados espartanos, salieron los hijos de una madre espartana. Cuando regresó uno de los militares y le dijo a la madre: señora, su hijo falleció, sus hijos fallecieron en la guerra. Y le dijo a la señora: estúpido, yo quiero saber el resultado de la batalla, no si mis hijos están vivos o no, porque si ellos entregaron su vida, lo hicieron por Esparta, y esa es la mejor recompensa que yo puedo tener como madre. Imagínense ese asunto, ¿verdad? El espíritu espartano es importante para vivir espiritualmente y se requiere ese input, se requiere valentía, resistencia, ¿verdad? Que va de la mano con la paciencia, tenacidad, ser animoso, ¿verdad? Echarle para adelante, ponerle ímpetu, ser íntegro, consagrado, positivo, constructivo y atrevido ante todas las circunstancias de la vida. Por supuesto, esto forma parte de toda la fórmula que debe de trabajar un ser o un estudiante de metafísica. Y en la vida, estamos en un momento, por supuesto, donde estamos reponiendo negocios, estamos reponiendo la salud, estamos reponiendo nuevas circunstancias, un nuevo modo de vida, y esto es por supuesto para echarle para adelante, aparte de que hay muchísimas ganas al respecto de hacerlo, pero es el momento para tomar. Imagínense si todo el mundo dijera: no, pues ya, si nos quedamos, ya, pobres de nosotros. No, eso no va de la mano con el espíritu metafísico espartano, por supuesto. Sin temor, no temerle a nada ni a nadie. A los niños se les ponía en la oscuridad desde los 7 años, vivían en cuevas los chamaquillos, ¿verdad? Hasta que se volvían prácticamente gladiadores, tremendos. Sin quejas, no quejarse de nada, sin flaquear, sin desistir, sin separarse, ni dividirse, actitud propia de un hijo de la luz. Eso es muy importante. Ellos no se dividían, y eso es sumamente importante en el estudio metafísico. Miren, metafísica solamente hay una metafísica, un estudio metafísico que es universal. Uno puede creerse separado, que está en otra corriente, en otra idea, en otra fórmula, pero si tu corazón, si tu mente está clara que solamente estás trabajando y que estás unido y no rechazas a nadie, ahí está, a pesar de que te rechacen, ahí está la fortaleza, por supuesto, de todo esto, ¿verdad? Entonces dice el maestro Serapis Bey que su ejército estaba dedicado a traer la vida crística a todos. ¿Cuál es la vida crística? La vida de amor, sabiduría y poder. Por supuesto, se les entrenaba
aspectos de la vida para que ellos pudieran volverse esos seres. Y por supuesto, incluso su armadura, así como la vemos, era como existía. Prácticamente estaban desnudos, ¿verdad? Un taparrabos, su capa para la tempestad, casco, botas y escudo. ¿Qué ocurría en Esparta? Bueno, que todos aquellos que fueran delincuentes, traidores o malnacidos, pues se realizaba un proceso de eutanasia. ¿Qué quiere decir esto? Pues se sacrificaban, y en este caso existía un monte llamado el monte Taygeto, o Taygeto, que es donde se llevaban a todos esos seres y se acababa con ellos prácticamente para que no pues dañaran en este caso la cuestión, el espíritu espartano que tenían. Es con el objetivo de mantener el concepto inmaculado. Y esto es, por supuesto, muy drástico, ¿verdad? En Esparta nosotros diríamos, no, pero ¿cómo puede ser eso? Y los derechos humanos y todo eso, sí, por supuesto. Pero el asunto es, no se les puede seguir alimentando a los seres orgullosos o divisores. O sea, el símbolo es que ningún ser discordante tú le puedes seguir alimentando. ¿Qué sé yo? Supongamos que hay un vendedor en una tienda o en una gasolinera donde sabes que venden más caro o hay negocios sucios. Si tú sigues comprando allí, sigues dando de comer a esa persona que quién sabe qué tantas cosas haga aparte de eso. Entonces es importantísimo no alimentar el mal, no alimentar la discordia. Y así en cualquier aspecto, ¿verdad? Recientemente le pasó a mi hermana, entró a trabajar a una empresa de call center, vendían tiempos compartidos, entre comillas. Y entonces llegó y se los vendían a ciudadanos de Estados Unidos, de Norteamérica. Llegó, le dieron inducción, todo bonito, pero cuando llegó empezó a descubrir que se trataba de estafa, que estafaban a la gente por medio de eso. Ella automáticamente dijo, no, yo no quiero ser parte de esas estafas. Y eso es importantísimo dentro de todo eso. O sea, si nosotros nos damos cuenta de ese tipo de cuestiones, es para no alimentarlo más, no darle poder, por supuesto, y ese es el espíritu espartano. Por supuesto, si alguien tuviera miedo, se queda allí, dice, ay, ¿dónde voy a más a trabajar? ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde voy a hacer el otro? Porque no tienen la conciencia de que en este caso hay muchísimas fuentes de provisión, de felicidad, de salud, de cosas buenas, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos un momento en eso, ¿verdad? Por supuesto, pues esto era muy drástico. En este caso son estudiantes que no aprenden y no practican por principio de vibración, se van por su propia cuenta. Eso es muy tremendo. Miren, metafísica tiene un proceso de eutanasia también como natural, en donde una persona incluso puede dar charlas de metafísica, porque aquí nadie se le prohíbe dar charlas de metafísica. Pero si esa persona tiene odio en su corazón, si está viendo, está pues envidiando, está ocasionando conflictos y demás, quiere decir que no practica metafísica, porque para el metafísico todo es perdón, todo tiene solución, todo tiene su inteligencia para desarrollarlo. Entonces no habría necesidad de nada de eso. Entonces algo pasa, como que se crea una muralla que a esas personas simplemente dicen, ¿sabes qué? Eres tú, no soy yo. Y se van. Y eso, por supuesto, uno lo debe saber. Uno no debe de sorprenderse que haya personas que no, de pronto ya uno no lo sigue viendo. Es simplemente pues que no coincidían con eso, ¿verdad? Por cierto, de tarea hay que ver las películas 301, 302, A Toda Máquina y Cupido Motorizado. ¿Ok? Formación espartana. Entonces, número 1, su objetivo era formar seres sanos, equilibrados y valientes. Muy importante el equilibrio, mente y cuerpo. Número 2, comer lo que haya. Nada de que, ay, no como brócoli. 3, permanecer en la oscuridad para no tener temor.
4, estar solo para valerse por sí mismo, importantísimo. Aprender a valernos con nuestros propios recursos, con nuestras propias manos, con nuestra propia inteligencia, con lo que está en nuestro alcance. Porque eso de estar pidiendo prestado o querer otras oportunidades o especular, eso es donde está el gran error en el que vivimos la mayoría de esta sociedad o de la civilización. Con tu inteligencia, con tu fuerza, con tu espíritu, ahí está todo lo que necesitas. Y hay un decreto metafísico, que es: mi mundo lo contiene todo. ¿Cómo es? Yo cuento con todo lo que necesito. Gracias, Padre. Muy bien. 5 ser observadores para aprender. Muy importante, ¿verdad? Observar lo que pasa con nosotros, con la gente a nuestro alrededor, y ir desarrollando todo eso. 6, ser guerreros sabios, manejadores de armas, ¿verdad? En este caso, herramientas, recursos, tecnología, aprender todo lo que podamos con las nuevas herramientas que hay, ¿verdad? Los celulares, las cámaras, educarnos pues para ese trabajito. Conocedores de música, poesía y mitología, por supuesto, se les enseñaba todo ese saber mitológico que es por supuesto un estudio del alma, y también en la poesía y la música, que es tan importante para desarrollar armonía interior. Número 8, eran practicantes del deber, el honor y la obediencia. Muy, muy padrísimo. ¿Qué pasaba? Pues aquí vamos viendo, ¿verdad? Trabajaban, por supuesto, el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa. ¿Ustedes creen que los espartanos practicaban el amor? ¿Cómo será eso? A ver, ¿quién se le ocurre algo que me pueda decir con lo que hemos platicado al momento? Con la acción, la protección, defender sus ideales. Eso es amor, ¿verdad? A pesar de que fueran bruscos, porque a veces... No sé si puedo incluirme ahí, ¿verdad? Pero hay gente brusca, por decirlo así, o que es muy seca. Pero eso no quiere decir que esas personas no amen. Puede ser que tengan otro modo, por supuesto, de amar, que por supuesto, a lo mejor espartano. Pero aquí viene una gran enseñanza. A cada uno de los muchachos que entraban al cosmos, se les daba un preceptor, un maestro. Y ese preceptor daba todo por esos muchachos. O sea, trabajaban como en amor por ellos, y los muchachos dejaban a sus padres y a sus madres y se volcaban hacia su preceptor. O sea, desarrollaban una relación de maestro-discípulo muy intensa, por supuesto llena de amor. Y cuando ya crecían y que ya pasaban y traspasaban el cosmos, se les daba un compañero, un llamado tándem. Y ese tándem lo que hacía era ser su compañerito, que se cuidaban las espaldas entre ellos. Y en realidad, no me crean mucho, se dice que los 300 eran 300 tándems. O sea, la batalla de las Termópilas, donde van los 300, eran 300 tándems. Y ya, ¿me entienden? Si se enamoraban entre ellos o eso, no me pregunten. Eso ya es 300 triple X. Esa no la vean, o sí si quieren, son libres. No la busquen, por favor. Formación. 7 años ingresaban al cosmos y dejaban a los padres y a las madres para irse a los cuarteles a educarse, descalzos y desnudos, resistiendo el calor y las quemaduras y el frío de invierno. Se les tenía en observación por 10 años, a ver si fue satisfactorio el resultado. Y esos 10 años existen. Hay 10 años desde que uno empieza a estudiar metafísica, donde uno está en un proceso de observación. Y en esos 10 años uno está en un proceso de entendimiento, de valoración de la realidad de las cosas, y ver si supera esa etapa de edificación de 10 años. Entonces, Berito, ¿como cuántos llevas? Ya como 5, ¿no? ¿8? Qué tremenda, Berito, ¿no? Tú ya casi estás para salir del cosmos. Ya te van a dar tu tándem. Si no es que ya lo tienes ahí, no nos has dicho, ¿verdad? Y entonces ahí está, ¿verdad, Berito? Se te va a dar uno así, un ejemplar de este modelo espartano, imagínate. ¿Verdad? Le cuidas la espalda. Qué linda Esparta, ¿verdad? Bueno.
Ahí está, ¿verdad? Las espartanas, por supuesto, trabajaban el amor por medio, a pesar de tener un carácter muy recio. Y hay mujeres espartanas todavía reencarnando. Son mujeres así muy duras, muy bruscas, muy secas, incluso con los hijos, pero por supuesto ahí transmiten todo el amor con la educación y los ideales que están buscando y trabajar, ¿verdad? Entonces, el amor al preceptor y al compañero de armas era importantísimo en Esparta, era parte de acuerdo a este trabajito, ¿verdad? Los espartanos se ejercitaban desnudos, justamente tiene una representación, ¿verdad? Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, no ocultar faltas, errores o defectos. La ropa, las vestimentas ocultan, ¿verdad? Las imperfecciones que se puedan tener, y en este caso para ellos era importante no tener no ocultarle nada a sus compañeros, a su preceptor en su entrenamiento. Por supuesto, sería una actitud de transparentarnos nosotros y no ocultar errores. Eso a veces es muy interesante, ¿verdad? Uno comete un error y quiere ocultarlo para que no te diga nada, para esto, para el otro, y cuando tienes un preceptor, un ser que amas y demás, es importante poderlo expresar por lo menos, ¿verdad? Por lo menos decirle, ¿sabes qué? Estoy trabajando mi salud, estoy trabajando mi paz, estoy trabajando mi tranquilidad, mi armonía. Y por supuesto allí ellos entraban a batalla. Cuando entran a batalla contra el ejército de Jerjes, por supuesto ellos sabían que el ejército de Jerjes lo superaba más de 10 veces al número de que ellos eran como ejército espartano, pero ni siquiera fue el ejército de Esparta, fueron 300, ¿verdad? Los llamados 300 a defender Esparta. ¿Y qué sucedió allí? Ellos estaban tan seguros porque ellos habían sido entrenados desde los 7 años para ese momento. O sea, toda su vida ellos trabajaron para la protección de Esparta. ¿En qué fue lo que sucedió con esa protección de Esparta? Que pudieron preservar la cultura griega para el mundo. O sea, nosotros, si no hubiéramos recibido la cultura griega, o sea, si Esparta no hubiera defendido las Termópilas y no se hubieran hecho esas guerras médicas, a nosotros no nos hubiera llegado la cultura, el arte, el entendimiento y todo lo de Esparta. Prácticamente, pues digámoslo así, los que querían invadir Esparta eran ejército de bárbaros, llamados vándalos, ¿verdad? En la actualidad, que son seres destructores. Hay gente que no tiene, así, ¿cómo decirlo? No tiene otra razón, ni tiene algo lógico, nada más es destruir por destruir. Digámoslo así, serían como rezagados también, que solamente buscan la destrucción de las cosas positivas, de lo que ayuda a la gente, porque quieren que se desanimen, que decaiga el ánimo, que baje todo eso para ahí dominarlos. Y los espartanos fueron esta, por supuesto, civilización que puso el alto a todo eso y a esos vándalos. Dice el maestro Serapis Bey que pueden destruir lo que le hace bien a la vida, pero no pueden destruir la voluntad de un ser. Y eso es, por supuesto, lo que no pudieron destruir en Esparta. Entonces, la gimnasia espiritual, esto es muy importante, uno tiene que tener como una exigencia interior, una gimnasia, y esto quiere decir diario trabajar en grupo, ¿verdad? Trabajar en este caso las enseñanzas, conectar la mente con el aspecto superior. Ya, bueno, ahorita como estamos todos digitalizados, demás, siempre saber que trabajamos grupalmente, ¿verdad? Ya sea comunicando o recibiendo las enseñanzas. Hay que visitar cárceles, hospitales y distribuir las enseñanzas cuando no sea posible, ¿verdad? Mandarle a las personas textos de estudio, enseñanzas, audios, videitos, libros, lo que tengamos a la mano para que ellos también puedan educarse. Es parte de ese trabajito, siempre poner nuestra mente en un trabajo, ¿verdad? La formación espartana era justamente famosa porque se protegían los unos a los otros, formaban una capa protectora donde no podía pasar nada que les hiciera daño al grupo, y si uno desfranqueaba, prácticamente por ahí podían acabar con ellos y terminar con eso. Entonces esa formación es una formación en V, que es
clásica del ejército espartano. Manteniendo la conciencia en el alma. Es el espíritu espartano metafísico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que trabajar las fortalezas, ¿verdad? Metafísica es una escuela de fortalecimiento. Ustedes están aquí estudiando, sobre todo, digámoslo así, en estos primeros 10 años, para fortalecerse, para ser seres que conecten con su alma y se fortalezcan, que nada los perturbe, que nada los dañe, que no le tengan miedo a nada. Eso es importantísimo en este proceso, ¿verdad? Continuar a pesar de las oposiciones. Claro, hay situaciones que nos pasan, circunstancias, dificultades, y uno tiene que sobreponerse a todo ese tipo de cuestiones y no darles poder. Amor para perseverar y perdonar todo el mal. No podría fácilmente cansarse y decir, ¿para qué hago eso si el mundo sigue negativo, si esto, si el otro? Nada, el amor te permite perseverar. Tener belleza interna y externa, muy importante. La belleza interior. ¿Cómo logramos la belleza interior? Sería como este proceso de purificación, ¿verdad? De no darle poder a los aspectos negativos dentro de los demás ni de uno mismo. Y por supuesto, belleza exterior, es muy importante estar bien en nuestro exterior, va siendo parte de todo este trabajito. Buena voluntad para servir a pobres y necesitados, excelente educación y buenos modales, importantísimo, sin orgullo, pedantería ni prepotencia. Ellos, como trabajaban en grupo, era grupal el asunto, nadie era más que el otro, y todos aprendían a trabajar y ser uno más, una pieza más dentro de esa formación. Y muy importante, la rendición, fidelidad y confianza. Por supuesto, tremendo, ¿verdad? Como parte de ese trabajo interior. Y eso pasa también en el grupo de esoterismo de metafísica. Es muy importante que yo les explique este proceso, porque puede ser que no se sepa bien a bien cómo funciona. Uno comienza a educarse en metafísica. Por ejemplo, en mi caso fue autodidacta. Yo leía los libritos de Connie Méndez, los meditaba, los trabajaba, y en mi vida empezaron a pasar cosas metafísicas, o sea, que no tienen una explicación quizá física, pero que sí tienen que ver con principios, leyes, aspectos superiores. ¿Y qué es lo que empezó a suceder a través de eso? Que yo vi que esto era un gran beneficio para mí, y que nadie me lo había compartido antes. O sea, eso fue porque mi mamá dejó el librito, como dice Connie Méndez, ahí en el librero, como medio abierto, como disponible, y así fue como yo lo tomé. Y entonces, ¿qué pasa a través de esto? Que ya me empiezan a suceder cosas padrísimas, y yo decido, en este caso, en algún momento, dar charlas de metafísica, pero sin ninguna formación pedagógica ni nada por el estilo. Yo decido tomar esa opción metafísica y comienzo a dar las charlas, y posteriormente ya empiezan a darse estos programas de estudio, como esta educación metafísica formal, que ya estaba trabajándose de hace tiempo, pero así viene todo ese proceso de formación, digámoslo así, ya educación formal metafísica, que es lo que ustedes están recibiendo, porque todos ustedes son metafísicos, y todo Ciudad de México está plagado de gente metafísica, que no lo saben, que son, porque piensan, saben cómo mentalizar cosas, saben cómo decretar, saben hacer cosas. Ahora que están los niños en las escuelas, los padres, a veces está el niño en la escuela y los padres haciendo decretos al lado, o mentalizando, cosas lindas. Pero no es una educación formal eso, ¿me entienden? O sea, es un saber que van teniendo, y a lo mejor lo hacen empírico, son metafísicos naturales, y eso es bellísimo. Pero o autodidactas, que también allí va la cosa. Pero cuando uno empieza ya la educación formal metafísica, entonces eso va en ese proceso, digámoslo así, de estudio de ciertos niveles de metafísica, el ciclo básico, y se va avanzando y demás, y entonces te conoces un facilitador. Primero te conoces un comunicador, o sea, yo y muchos que habemos ahí que damos metafísica, muy importante saberlo, habemos muchos que damos metafísica, pero somos comunicadores, no existe
ningún vínculo entre yo y ustedes más que esto que les estoy compartiendo. Es como si yo vengo a hablarles de un tema, ustedes vieron la puerta abierta, se metieron, yo les comunico esto, les comparto, hago de común conocimiento todo esto que está aquí, y esto ya ustedes lo pueden platicar y también en sus casas y demás. Comunicación. Pero pasa algo si tú sigues estudiando con ese comunicador. Vas como haciendo un tejido metafísico que tiene necesariamente que tener vibración. O sea, a ti te debe de gustar cómo se comunica la enseñanza de ese comunicador, cómo el plan de estudios, lo que se está llevando, porque si algo no te late, no. La puerta está bien abierta siempre, todos ustedes están libres para irse en cualquier momento de la actividad y nadie tiene aquí que estar por nada, ni siquiera se cobra, sino que al final se hace una donación voluntaria que ayuda a pagar la renta de estos espacios y listo. ¿Me entienden? No existe ningún vínculo, no pasa absolutamente nada, pero si tú sigues coincidiendo y eliges, entonces se va tejiendo justamente una educación formal y entonces vas, en este caso, teniendo un facilitador. Y un facilitador es en este caso una persona que ya en sí te brinda la enseñanza y esa vibración del conocimiento, del saber o de la vivencia espiritual que pueda tener y te lo va transmitiendo. Y eso se va tejiendo, por supuesto, con el paso de los años. O sea, esto es un proceso. Pero aquí viene la clave. Comunicadores hay muchos. Facilitador solamente hay uno. Solamente se puede tener un facilitador. ¿Ok? Eso es muy importante y que cada quien lo elija libremente. No porque, me dijeron, esto, el otro y demás. Y si nadie lo quiere elegir, no pasa nada. ¿Me entiendes? Eso es de cada quien. El facilitador nunca dice quiénes son sus estudiantes. Son los estudiantes quienes dicen quién es su facilitador. Eso es muy importante saberlo. Y entonces eso va creando líneas discipulares, que en este caso vienen desde Connie Méndez, Emmet Fox, Rubén Cedeño, y así hasta nuestra conexión que tenemos con la enseñanza, que es como una línea de estudios. Pero el amor es la clave para ese trabajito y es importante por eso la formación. ¿Y qué va pasando? Ya ahora sí, que tienes un facilitador y que el facilitador pues ve que vas en un proceso de formación consistente, se te puede invitar a participar de los grupos internos, que son grupos de colaboración, de servicio, de estudio de enseñanzas superiores, de textos de maestros, de mahatmas y demás, directo, ¿verdad? Yendo directo a la fuente, donde ya no se utiliza el lenguaje de palabritas de a centavos, sino que muchas de las veces ya te metes allí a estudiar en conjunto y con tus compañeros de grupo, pues enseñanzas y a ver, tú te las vas checando. Pero es muy importante para poder llegar a esos puntos que pase ese proceso, ¿me entienden? Y igualmente todo es libre, cualquier persona que en un momento ya no le guste, no le vibre y demás, la puerta está siempre abierta para que se puedan ir. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el hexálogo espartano podemos decretarlo, si les parece. Ser fuertes y vencer, no temer, seguir hasta triunfar, entregarse por el todo, firmeza en la contienda, ser luz en las sombras. Exactamente, ¿verdad? Firmeza en la contienda. Miren, hay tanta gente discordante, haciendo cualquier y diciendo cualquier tontería en el mundo. ¿Por qué uno va a tener miedo de hablar de metafísica, de hablar de cosas positivas, de ser intenso cuando se trata de construir algo, de ayudar, de servir? ¿Me entienden? Ese es el tipo de espíritu espartano que se necesita en el mundo hoy. En este caso es necesario que, así como hay valientes diciendo toda sarta de estupideces, abusando de personas, de mujeres, de cuestiones, utilizando su influencia para dañar y para hacer destruir y para odiar a personas y poner y amarrar navajas entre unos y los otros, así uno tiene que ser de osado y de sinvergüenza para llevar cosas positivas al mundo, enseñanza, información, compartir
te pueden decir, ¿por qué estás compartiendo eso del espíritu espartano? A tu tía, ¿no? La tía Cleta. Escúchelo, tía, a ver, ¿verdad? ¿Cómo le dirías, Belito? Mire, tía, si escucha tanta babosada, ¿por qué no va a escuchar otra cosa? Le estoy compartiendo, ¿verdad? Y eso es así. Uno tiene que ser espartano, osado, atrevido. Y osado es justamente una de las fórmulas iniciáticas que da el maestro Saint Germain. Por acá está la cruz de Malta, ¿verdad? Que nos dice saber, hacer, osar y callar. Saber, primero hay que aprender, ¿verdad? Por eso uno está estudiando, viene estos cursos, lee sus libros, tal. Hacer. Con lo que sabes tienes que hacer. Si lo que sabes no hace que hagas algo, dice el maestro del Moria que se crea un tumor mental. Se te atora la información allí. Y es lo que les pasa a los que no practican metafísica. Que se les cruzan los cables, por decirlo de un modo que me entiendan. Entonces hay que hacer. Tú ya aprendiste a decretar, ya aprendiste el espíritu espartano. En las mañanas te levantas y dices auf, 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 y ya a las 4 de la mañana, ¿verdad, Verito? Para estar en la clase de Vero espartana a las 6, bañado, desayunado, con ropa, ¿verdad, Vero? Vestido, sin pijama, frente a la cámara, listo. Espíritu espartano, ¿verdad? Vero sí tiene charlas a las 6 de la mañana, si quieren le preguntan. No es mentira. Ah, mira, tú eres de las espartanas. Entonces ahí está. Es necesario esto en el mundo de hoy. Chicos y chicas, no sé si se dieron cuenta que nadie supo qué hacer cuando se puso una pandemia mundial. Se buscaban respuestas en gobiernos, religiones, todo lo que ustedes quieran imaginarse. ¿Y quién tuvo respuestas? Nadie. Eso es la realidad que siempre ha existido. Nadie tiene respuestas. El gobierno no te va a salvar, la religión no te va a salvar, nadie te va a salvar, para efectos prácticos. Ni tu vecino ni tu pareja, perdónenme. Si no haces tú lo que te toca hacer, si no te salvas tú, nadie te va a salvar. Es crudo, pero es la verdad. Alguien se los tenía que decir. Y qué mejor que en una charla de Esparta. Y el tema es ese. El mundo de ahora en adelante va a ser lo que ustedes quieran. Y es muy importante eso, que ustedes proyecten y ustedes pongan lo que ustedes quieren que se vea en su mundo. Fortaleza, amor, ímpetu, paz, todo les va a salir bien si ustedes trabajan con eso. Ustedes van a tener allí la victoria, el logro victorioso, les va a salir perfecto. Chicos, en metafísica, lo primero que les decimos es, no nos crean nada, a ningún facilitador, a ningún comunicador, a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. No le crean a nadie. Crean en ustedes mismos, con lo que hayan comprobado. Y allí se encuentra la verdad y el espíritu espartano para ustedes. Perdonen, vinieron a la charla de un rebelde con causa. Pero todo tiene sentido desde este ámbito. Por supuesto, lo más importante es el contacto contigo mismo, que es Dios en tu interior, con tu ser divino. Ese es el que sí tiene todas los pelos de la burra en la mano, tiene todas las cuestiones para ti, tiene todo lo mejor para ti. Y conste que no les estoy diciendo que no vayan a sus religiones, que no vayan a sus meetings políticos si les gusta ir, solo estoy diciendo que no les crean, sino que verifiquen ustedes lo que esas personas hacen, dicen en ustedes. Entonces ahí viene la gran magia. Nadie de ellos te va a salvar, pero si tú no piensas mal de ellos, te van a hacer bien. La religión te va a hacer súper bien, el gobierno te va a hacer súper bien, la empresa te va a hacer súper bien.
pero no creas en ellos. No, espero que me entiendan el doble mensaje, ¿verdad? Los destructores, dice el maestro Serapis Bey, no pueden destruir aquello que es para el bien de la vida. Más bien, los destructores pueden destruir aquello que es para el bien de la vida, pero no pueden destruir la voluntad de Dios ni nuestros espíritus. Entonces, mientras haya voluntad, tienes a Dios contigo y todo es posible, todo lo superior está por ocurrirte y demás. Entonces, el propósito espartano en la actualidad existe. Es para vivirlo, aprender e instruir a pesar de las dificultades, o sea, ser un estudiante y compartir también las enseñanzas a pesar de cualquier dificultad, no doblarse jamás. Incluso la postura, columna vertebral, cuellito a la altura de la espalda y nada, siempre te van a dar una noticia buena, mala, lo que sea. Postura firme, perfecta, tiene que ser así, ¿verdad? No doblarse jamás. En realidad es una postura como es adentro es afuera, ¿verdad? Resistir hasta el final. Hay gente, ¿cómo hay gente que se baja antes de llegar a la parada del bus? Ya están a punto de llegar a la meta, al objetivo y demás, y de pronto dicen, no, que siempre no. Y estaban a punto de llegar. Hay que hacer batalla defendiendo el saber, la educación, la excelencia y la inconformidad con el presente. Eso es necesario, estar inconforme mientras uno no esté viviendo la perfección, la salud, el amor. Dice, a quien trascienda así su epitafio, dice, quien viva con este espíritu espartano, su epitafio no va a decir, murió tal, como dicen los epitafios, ¿verdad? Amada por sus hijos, y noble en sus corazones, ¿verdad? 1900 y tantos. No, quien viva de ese modo, el epitafio va a decir, victoriosamente ascendido desde la santa estrella de la libertad. Es mucho lo que da el maestro Serapis Bey. Y la exhortación espartana es para decretársela, es para decretarla. Podemos decir, espartanos hemos vuelto, no estamos muertos, sí puestos a seguir luchando, jamás moriremos. Gracias, Padre. Entonces allí lo tienen, prácticamente eso es lo que he querido compartirles el día de hoy respecto a este espíritu espartano. Si hay dudas, es el momento, pueden levantar la mano. Si el punto es nunca perder en mente el objetivo superior de la vida. En este caso ellos vivían bajo un ideal, pero ¿qué es un ideal? Algo metafísico. En este caso, el trascender. Su ideal era trascender. Piensen ustedes, o sea, esa vida. Y es una vida, miren, yo creo que es la vida que todos tenemos el día de hoy. Perdónenmelo, le quito poder. Pero todos nos podemos ir de un día para otro. Y esto no se inventó en la pandemia, esto siempre ha sido. ¿Y de qué sirve cualquier cosa que hagamos en nuestra vida si no tenemos un ideal? Porque nos podemos ir de un día, de repente estamos un día y el otro no. ¿Qué en realidad es lo que importa de nuestra vida? ¿O ya somos desechables? En realidad lo que importa es el propósito con el que hayamos vivido todos los días de nuestra vida. Si lo acabas de descubrir hoy o si estás en búsqueda de ello, no importa. Hoy comienzas a vivir con ese propósito y listo. Decía Mahatma Gandhi, ¿verdad? Vive tu vida como si fuera el último. Aprende como si fuera el primer día de tu vida y vive como si fuera el último. Muy espartano también. Pero es eso, no tenemos nada comprado, no existe en realidad el más allá, existe el más acá, que es donde estamos,
Y de acuerdo a cómo nos quedemos en el más acá, vamos a trascender. Piénsenlo como lo dice el maestro Serapis Bey. Si tú vives una vida desde los 7 años, imagínate que te estén jode y jode y jode y jode a la intemperie, esto, el otro, aquí, allá, luchando. Y tú puedes decir fácilmente, ¿y yo qué necesidad? ¿Por qué voy a estar así? Pero si tienes un propósito, todo cambia. Y dices, toda mi vida me preparé para defender Esparta de los vándalos. Toda mi vida me preparé para llegar y decirle esto a las personas. Toda mi vida me preparé para trascender y para ayudar a que esta tierra sea un mejor sitio al menos. Entonces todo valió la pena. Cuando se tiene un propósito, un ideal, todo vale la pena. Entonces hay que tener ideal. El que ustedes quieran, lo que ustedes quieran creer, pero crean en algo. Tengan un ideal. Si quieren creer en Goku y en las esferas del dragón, adelante, eso tiene un ideal. ¿Verdad, Pablo? ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu ideal? Los caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Yo un día me metí a la religión de los jedaístas, que son la religión que se creó de los jedis. Yo creo en eso, que es chihuahuas. Es mi ideal, vivir como un Jedi. No importa con lo que está ahorita saliendo, ¿verdad? Tú crees en Capitán América, está bien, Berito. Eso es un ideal. Crean en algo. Hay que creer en algo siempre. Entonces, pues ahí lo tienen. Prácticamente, bueno, todo esto, como se los dije, está en el libro Grecia Iniciática de Rubén Cedeño, para que ustedes lo puedan estudiar, profundizar más. Y bueno, con esto vamos a cerrar la transmisión.